Voy a preparar. Hola, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Hola, bien. Hola, hola. Vamos a partir si es que hubieran algunas consultas respecto a la pregunta 3 del control. ¿No? Camilo, Andrés, ahí la No, Constanza. profe, mi parte no. Ya, pero ¿pudieron echarle una miradita o no? Sí, profe, solamente que igual como que existen muchas licitaciones que no están como completas, no salen con, algunas no salen con especificaciones técnicas, entonces como que cuesta encontrarlo, Ya, bueno, encontrar uno bueno, por así. si tienen otra fuente también no importa, si lo importante es que tampoco quería darle así como busque usted una especificación en cualquier parte, sino que por eso que les puse mercado público, pero efectivamente pues, si tienen, ahí me mandan un correo pero ya la encontraron ustedes el proyecto, en el caso de los que están hoy día en clases. Yo Ya, sí, yo lo logré encontrar. ya, ya, estupendo. Ya, entonces, bueno, si no hay consultas, voy aquí a apagar mi cámara, era para que vieran que estoy de verdad nomás, pero se pone muy lento con la cámara. Pero bueno, vamos a aquí y voy a partir. Creo que quedamos acá, si mal lo recuerdo. Si me ayudan ahí. Sí, 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 ya, quedamos ahí. ya, estupendo. Bueno, a ver. Aquí lo que es la colocación del hormigón en esta figura, nosotros lo que debemos procurar es que cuando es con tubería, llegar al punto más, digamos, el punto final de la colocación del hormigón. Si se recuerdan, en las primeras clases vimos lo que era la colocación en modo inverso de un hormigón autocompactante, y en ese caso lo que se hace es ingresar la bomba o la tubería de la bomba en la parte inferior del elemento, de modo que el hormigón vaya subiendo en vez de colocarlo así. Cuando lo colocamos desde arriba hacia abajo, corremos el riesgo de que aquí se nos generen los nidos o se nos genere acumulación de las piedras más grandes, de las partículas más grandes. En cuanto a las juntas de hormigonado, tenemos varios tipos de juntas. Una de las juntas que tenemos acá son las de construcción, que son juntas que se dan por ejemplo, cambio de jornada, o sea, de un día para otro, considerando lo que vamos a hormigonar en una jornada laboral versus la siguiente. ¿Ya? Ahí hay varios términos que tienen que considerar, porque no es lo mismo hacer una junta de hormigón fresco con hormigón fresco, que eso básicamente no es una junta, sino que es una continuación de hormigonado, y ahí la importancia va a tener el vibrador que debe traspasar la capa anterior, pero cuando estamos hablando de un hormigón envejecido, que ya estamos considerándolo con 24 horas de vida, ahí tenemos que preparar la junta de alguna manera y es el calculista el que nos indica cuál es el procedimiento. En general el procedimiento es limpiarla, ya humedecerla y colocarle un puente adherente. Ese es como el procedimiento típico. En la norma antigua, en la norma del 85, incluso había un anexo completo respecto de las juntas. Sin embargo, en la norma 170 nueva, lo único que aparece acá es que las juntas de hormigonado se deben especificar según lo que indica el proyecto y el procedimiento se indica vía especificación, ¿ya? Y cuando no se especifica en el proyecto estructural el tema de las juntas, la obra puede proponerlo o debe proponerlo, pero también está sujeto a la aprobación del proyectista estructural. Por lo tanto, aquí el proyectista estructural es el que define finalmente cómo se va a trabajar con las juntas, ¿ya? Y la norma solamente hace alusión a que se debe implementar un tratamiento que asegure el monolitismo de la estructura en el fondo, que es que quede debidamente unido ese hormigón antiguo con el hormigón nuevo. Aquí quiero recordar o tomarme un poquito de algunas definiciones importantes. En la 171 ustedes pueden ver
que tenemos la definición de hormigón fresco. ¿Ya? Hormigón fresco se define, es aquel hormigón que ha terminado su proceso de mezclado y aún no ha sido colocado sin sobrepasar un tiempo de 2 horas desde el momento en que el cemento entra en contacto con el agua. Esa es la definición que nosotros debemos considerar para hormigón fresco. Ya, hay que considerar también que en algunas eventualidades podemos utilizar una dosificación o unos aditivos que nos permiten alargar esta vida útil del hormigón fresco de las 2 horas, pero esto debe justificarse técnicamente. ¿Cuáles son los aditivos que ustedes podrían usar para aumentar este tiempo de hormigón fresco? ¿Se acuerdan del capítulo de aditivos, lo que vimos en esa oportunidad? Chiquillos, ¿están por ahí? ¿Se acuerdan qué aditivos podemos usar para aumentar estas 2 horas? ¿Un aditivo retardante, profe? Ya, Fernando, sí. Un aditivo retardante, pero recordar que el retardante en el fondo lo que hace es aumentar el tiempo de hormigón fresco entre un 20 y un 25%, no más allá de ese tiempo. Si yo requiero más tiempo de hormigón fresco, por ejemplo, cuando tenemos obras muy lejos o cuando tenemos tiempos de colocación muy extensos, lo que yo debo usar es un controlador de hidratación, que es un aditivo distinto. ¿Se acuerdan? Se los mencioné en los aditivos, no sé si se acuerdan de eso. Sí, profe, me acuerdo de haberlo ¿Sí? escuchado. Ya, el controlador de hidratación lo que hace es bloquear el paso del agua a la partícula de cemento, por lo tanto, la partícula de cemento no se hidrata, sino que queda en estado fresco el hormigón hasta que yo coloco un activador o pasa el tiempo que yo lo he calculado. Entonces puedo tener 4 horas de hormigón fresco, 6 horas de hormigón fresco, 8 horas de hormigón fresco, dependiendo de las dosis que yo utilice, ¿ya? Y para eso se utiliza lo que se utiliza es el controlador de hidratación. El retardador, por su parte, nunca frena el ingreso de las partículas nunca frena el ingreso del agua a la partícula de cemento, y por lo tanto lo que hace es ralentizar el proceso de hidratación, no lo frena como el controlador de hidratación. Entonces, al hacerlo más lento, lo que yo obtengo es un aumento de tiempo, pero no más allá de 20 a 25% de tiempo más, ¿ya? Y aquí también hay que tener en cuenta que las hormigoneras usan retardantes siempre en el aditivo base y este 20-25% de tiempo extra básicamente no está, o no, finalmente no se comercializa, por decirlo. No es que la hormigonera al colocar un aditivo retardante me diga, sí, usted tiene 2 horas más un 20% más de tiempo, no, sino que ese tiempo va asociado a las contingencias que puedan haber en el despacho. Es decir, por ejemplo, demoras en la salida del camión, o un taco, o qué sé yo, un problema en la ruta, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es que yo tenga un 20% más, sino que el aditivo efectivamente me da una, una especie de tiempo de resguardo para estas eventualidades. ¿Ya? Entonces, al final, cuando yo trabajo con hormigones regulares, hablo de las 2 horas, y ese es el tiempo. No sé si hay consultas en este punto. Profe, yo tengo una duda. Fernando, cuénteme. En un ramo que yo tengo nos Ujú. mostraron cómo hacían, por ejemplo, los canales de minería como arriba en la cordillera. ¿Ya? La profe nos nombró un método que ocupan en donde tienen unos rollos como de hormigón que ellos los van ubicando, así como que los desenvuelven, los ponen y le echan algo y se endurece. ¿Y usted sabe cómo hacen eso? Mire, yo no lo he visto nunca en vivo y en directo, pero hay una tecnología que es como, ustedes son muy jóvenes, pero antiguamente cuando uno se quedaba al pie, o sea, le pasaba algo cuando chico, te ponían un yeso que eran como unas cintas, ¿sí? Y las iban mojando y te iban armando el yeso. Me imagino que será una tecnología de ese tipo porque esa tecnología existe hoy día, incluso yo lo he visto en algunos videos como en viviendas prefabricadas, en viviendas de emergencia más bien. Entonces van como humedeciendo esos rollos de, entre comillas, hormigón y se van como pegando. Me imagino que es esa tecnología.
Sí, yo creo que debe ser algo parecido. Sí, es algo así, como que viene previamente con las partículas de cemento. Y ojo que eso, por ejemplo, también cuando ustedes hacen un mejoramiento de suelo, en suelo cemento, que una de las civilizaciones de suelo se llama el suelo cemento, lo que hace es echar el cemento así en polvo, y en el momento que empezamos la compactación y la humectación es donde se empieza a hidratar el cemento. No es que yo mezcle el cemento con el agua. Hay varias aplicaciones así que uno coloca el cemento como en seco, por decirlo, y después con la misma humectación de los materiales, del resto de los materiales, se genera la hidratación del cemento. Me imagino que es algo por ahí, yo no lo he visto nunca en vivo, así que, pero sé que existe esa tecnología para viviendas de emergencia, que en algún minuto en Chile se estuvo pensando como una fórmula para todas las emergencias que tenemos de terremotos, de todas las cosas naturales que nos pasan a cada rato, ¿no es cierto? Como una forma de dignificar esto de la media agua, ¿cierto? Que fueron viviendo un poquitito más de mejor estándar. Eso, Fernando. Parece que Valentina tenía también una consulta, ¿o no, Valentina, me equivoco? ¿No? Ya, porque vi como el micrófono abierto. No, es que le vi como el micrófono abierto en un segundo y dije, a lo mejor tiene una consulta, ya. Bueno, aquí ustedes pueden ver en este gráfico lo que son los tiempos de fraguado. Recuerden que cuando yo llego al fin de fraguado, o sea, cuando llego a los 280 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de resistencia a la penetración de la aguja, recuerden que acá no estamos hablando de resistencia a la compresión, estamos hablando de resistencia a la penetración de la aguja con el penetrómetro, que es el mismo que se usa en suelo. Cuando tenemos estos 280 kilos centímetros cuadrados de resistencia a la penetración de la aguja, es que estamos frente al fin de fraguado, y en ese momento tenemos una resistencia aproximada de 0,7 megapascales, ¿ya? Eh, eh, Solo para dato, lo vamos a ver más adelante, pero para dato, los elementos verticales se pueden desmoldar cuando yo tengo 2 megapascales. Por lo tanto, cuando yo llego al fin de fraguado, donde el hormigón recién empieza a adquirir resistencia, no tengo ni por casualidad todavía la resistencia para poder comenzar el desmolde o alguna acción sobre este hormigón. Todavía no es autosoportante, ¿ya? Entonces aquí hay que considerar eh, que esto también va asociado a el tema de la hidratación, y yo que mantenga el agua que me va a permitir hacer la hidratación del cemento, y por otro lado, que tenga las condiciones ambientales de modo que esa agua que va a realizar la hidratación del cemento no se congele y por lo tanto se anula el proceso de desarrollo de resistencia. Gracias. Entonces, eh, algunas temas de las juntas, y por eso que estamos hablando de los tiempos de fraguado, principalmente recordar y aquí decirles que se establecía en la norma antigua un tiempo de 24 horas para denominar un hormigón envejecido, pero envejecido en términos de junta, ¿ya? En términos de cuando ya es un hormigón que debo preparar algún proceso para realizar la junta, ¿ya? La importancia que tiene realizar la junta es básicamente que juntas sin sello o selladas inadecuadamente pueden generar penetración de agua, pueden generar permeabilidad en los hormigones, ¿cierto? Y eso puede atentar contra la durabilidad del hormigón, principalmente, ¿ya? Es decir, cada vez que yo tengo ingreso de sustancias por el recubrimiento o por alguna junta que no fue bien adherida, ¿cierto? Vamos a tener alguna probabilidad más alta de que este hormigón se dañe de manera prematura. Entonces hay que tener en cuenta que necesitamos nosotros primero sellar el hormigón en esta zona débil de la junta, y también recordar que el hormigón va a trabajar de alguna manera mecánicamente, por lo tanto, también la junta tiene que responder a ese esfuerzo mecánico, ¿ya? Y recuerden que la obra debe proponer la ubicación de las juntas de hormigonado, pero tiene que validarlas el calculista.
en general, y ustedes van a tener las herramientas, por supuesto, cuando se desempeñen en terreno, van a tener, las juntas se ubican en sectores donde el hormigón está menos solicitado, es decir, donde tengo posiciones de corte o de momento lo menores posible, ya para que podamos nosotros en el fondo, que esa junta no sea tan sobreesforzada, ¿ya? Entonces hay algunos dibujos que esto es de la norma chilena antigua, donde más o menos ustedes pueden establecer estas juntas, ¿sí? De esta manera, correcto, aquí correcto, lo mismo acá tenemos en esta zona el esfuerzo del elemento estructural va a ser mayor, y por lo tanto no es correcto generarla en esta unión, hay que hacerlo un poquito más abajo, ¿no es cierto?, para después continuar con el hormigonado, y eso es lo que se establece o se propone desde la obra y lo valida el calculista, ¿ya? Recordar que las juntas de construcción son superficies que se encuentran dos vaciados sucesivos de hormigón y que se realizan por lo general al final del día de trabajo, esto principalmente cuando tengo cambios de jornada, ¿ya? Y recordar además que lo que yo busco es que en ese punto el hormigón sufra el menor daño posible. Cuando estoy hablando de la misma jornada, entre capas de hormigonado, lo que yo hago es traspasar el vibrado a la capa anterior y por lo tanto ahí se genera una mezcla, una unión entre esos dos hormigones. Pero cuando estamos hablando de una jornada a otra, es importante tener algún procedimiento que involucre la limpieza, que involucre la humectación de la zona y que involucre el uso de un puente adherente, ¿ya? Recordar que tenemos juntas imprevistas y tenemos algunas juntas que están consideradas. Es importante que en las juntas imprevistas yo haga una suerte de reunión previa antes de que aparezcan estas juntas con el calculista, de modo que me dé el plan B, el plan de emergencia, porque tenemos eventualmente dentro de la obra posibilidades de una pana de planta, un camión que se metió en un taco, un camión que quedó en pana, etcétera. Entonces podríamos tener eventualmente todos esos escenarios y tenemos que estar preparados en obra. En obra, por ejemplo, hay elementos que en general no es deseable que queden cortados, como las losas. Ya muchas hormigoneras, o la mayoría de las hormigoneras, cuando tienen hormigonado de losa y tienen algún problema de mecánico en la planta o en los camiones, se establece una suerte de prioridades, y las prioridades las tienen aquellas obras que están hormigonando losa precisamente para evitar el corte en lo posible de la losa. Deben estar previstas en el proyecto las juntas de construcción, tienen que ubicarse en dirección lo más normal posible a las tensiones de compresión. En ese sentido hay que conocer la estructura, ¿ya? Y deben ser definidas en forma cuidadosa antes del hormigonado, de modo que tengamos nosotros un plan de contingencia en caso de que se dé alguna de estas emergencias, ¿ya? Y hay que hacerlo vía tableros que permitan una compactación que asegure la unión lo mejor posible de el hormigón endurecido con el hormigón fresco. Y antes de reanudar el hormigonado, hay que eliminarse todo lo que es la lechada superficial, que la lechada superficial es como una capa de cemento con agua, que es muy brillosa, y hay que eliminarla. Y también si hubiera suciedad o áridos sueltos en la superficie donde vamos a hacer la continuidad del hormigón. ¿Ya? Los métodos que se utilizan para esta labor generalmente son métodos para la limpieza, estamos hablando, métodos mecánicos, chorro de arena, agua a presión, ¿ya? Y eventualmente también se pueden colocar algunos retardadores superficiales para después eliminar en el fondo la capa de recubrimiento que quedó sin fraguar. Ya también se podría dar esa situación. Y también en el caso de las juntas imprevistas, recordar dónde debemos hacer la junta. Por ejemplo, el corte aquí correcto es este, no en la zona donde tengo el esfuerzo de la estructura, si se fijan. Aquí algunas recomendaciones que están, de nuevo, que estaban contenidas en la norma antigua, pero que los criterios estructurales no han cambiado, así que aplican absolutamente, ¿ya? Y obviamente si tengo este escenario, tengo que avisar al calculista,
y registrar en el libro de obra la causa y los motivos de la interrupción del proceso de hormigonado, ¿ya? Y aplicar, por supuesto, las recomendaciones y protocolos que me ha indicado el proyectista. En el caso de losas y vigas, tenemos este tipo de juntas, aquí también hay que considerar, esto es lo correcto, respetando algunos distancias, ciertos distanciamientos a la parte donde se une la estructura, y también considerando algunos procesos, por ejemplo, aquí que queda inclinada, de modo de generar de mejor manera la parte mecánica de la junta, ¿ya? También hay que avisar al proyectista, aplicar los protocolos y dejar el registro en el libro de obra, ¿ya? Profe, ¿cómo Dígame. eso de la distancia que está mostrando en la... Aquí, No entiendo. sí. ¿Sí? Por ejemplo, si este es 1 metro, si esta luz es 1 metro, yo debería la junta o la unión hacerla a L cuartos de esta zona, del punto de donde se une el pilar con la viga o con la losa. ¿Sí? No puedo hacerle corte aquí, no aquí pegado a la unión, sino que debería al menos dejar L cuarto. Si es 1 metro serían 25 centímetros, pero bueno, en general son más largos. Si es 10 metros, por ejemplo, L cuarto son 2.5 metros. Entonces yo la junta no debería hacerla antes de los 2,5 metros. ¿Sí? Ahí sí, ¿Y eso, dígame. sí, eso corre como para viga y losa? Vigas y losas, sí, para vigas Y y losas. para muros y columnas, creo que no es tan típico ocupar juntas de construcción en esa parte porque se No, ve como discontinuo. claro, a ver, en los muros va a depender también si es hormigón a la vista. Cuando no es hormigón a la vista, en general se pueden hacer uniones, pero hay que tener la precaución de poder limpiar la zona donde yo voy a adherir el hormigón, limpiarla, humedecerla y aplicar el puente adherente, ¿ya? Si es que el hormigón está fresco todavía, o sea, si tiene menos tiempo, lo que yo hago es pasar el vibrador a la capa anterior, de modo que la zona donde está la unión de la capa se revuelva, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y en el caso, porque en ese caso sí está considerado ciertas capas de hormigonado, ¿ya? Pero en estos elementos estructurales por lo general se considera que se hormigonan de una sola vez. Ya no debiera tener cortes, pero eventualmente le puede pasar una emergencia, le pasa a cualquiera, puede ser un accidente en la obra, cualquier cosa. Entonces sí deberíamos tener nosotros previsto el plan de contingencia en caso que tengamos alguna emergencia en la obra, de dónde efectivamente podemos hacer estos cortes de hormigonado y la unión del hormigonado siguiente. Ahí, Camilo, no sé si le contesté o me fui para otro lado. No, sí, profe, está bien. Ya. Ya. Aquí los muros, recordar solamente que no, ¿cierto? Tratar de hacerlos al final del muro, no siempre es posible, ¿cierto? Pero en general tratamos de hormigonar los elementos de un solo hormigonado, ¿ya? Los cruces también, donde son puntos complicados, también no hacerlos en esta zona donde vamos a tener concentración de esfuerzo, ¿ya? Y, por supuesto, indicarle en todos los casos, aplicar el protocolo que indica el proyectista y darle aviso al proyectista también en caso que él tuviera algún comentario, alguna observación al respecto, ¿ya? No realizar esta limpieza con ácidos, en obras se utiliza bastante algunos elementos más fuertes que pueden generar, son más abrasivos, ¿cierto? Y debe utilizarse lechada de cemento en la capa de base sobre la junta. ¿Ya? En juntas de hormigón joven, ahí está la diferencia del hormigón joven, es un hormigón que tiene entre 4 a 12 horas de colocado. No deberíamos usar hormigón con cementos de distinto origen, y por supuesto todo esto tiene que ser validado por el calculista, ¿ya? De hecho, la norma nueva habla solo de eso, dice solo informar al calculista. Ya, eso era con respecto a las juntas. Vamos a la compactación, que también tiene que ver de manera indirecta con algunas juntas. Ahí ustedes pueden ver en la animación que se ingresa el vibrador en toda la capa de hormigonado. Si tengo hormigón fresco en la parte inferior, debería traspasar esta capa
un poco para borrar esa línea de unión que pudiéramos tener, ¿ya? Ahí, por ejemplo, si se fijan, estamos en la segunda capa, y el vibrador debiera traspasar esta capa que tenemos acá abajo para poder borrar esa línea de capa de hormigonado, ¿ya? Las inserciones, vamos a irlas viendo más adelante, las inserciones tienen que ser de manera tal que permitan que todo el hormigón quede compactado, ¿sí? Aquí si se fijan, el vibrador genera una onda, un diámetro de acción para el hormigón, y por lo tanto tiene que garantizarse con el espaciamiento el que se vibre en toda su extensión, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma respecto a la compactación? Dice harto poco, porque dice que se debe efectuar con los equipos adecuados mediante los procedimientos necesarios para que, manteniendo la homogeneidad del hormigón, se obtenga la máxima compacidad, eliminando el exceso de aire atrapado, asegurando que las armaduras queden completamente embebidas en el hormigón y se obtenga una terminación superficial requerida, ¿ya? Aquí la norma tampoco nos está diciendo cómo hacerlo, lo que nos está diciendo es qué es lo que quiere conseguir, el resultado final, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a ver acá algunas consideraciones que hay que tener en el momento del vibrado, ¿ya? Primero, considerar, ¿cierto?, que hay que tener en cuenta la velocidad vaciado y compatibilidad de esta velocidad con el moldaje, ¿ya? Eso ya lo habíamos conversado, ustedes espero hayan podido ver el video que dejamos ahí, el link, los que no lo han hecho, véanlo, porque ahí se explica bastante ilustrativamente cómo es este proceso de la velocidad de vaciado y cómo podemos ir verificando, ¿cierto?, que nuestro hormigón tiene una capacidad autosoportante que no le traspase el esfuerzo al moldaje, ¿ya? Y como segundo punto, tenemos que colocar el hormigón en franjas compatibles con el vibrado. ¿Compatibles con qué parte del vibrado? Este es el vibrador de inmersión, y el vibrador de inmersión tiene una sonda, esta es la sonda, este es el motor de la sonda de vibrado, ¿ya? Y esa sonda tiene una dimensión, y lo que yo busco es que esa dimensión sea compatible con la capa de hormigonado, de modo que todo el hormigón quede vibrado, ¿ya? En este sentido, lo que nosotros tenemos que establecer es la distancia de inserciones, ¿ya? Vamos a colocar el puntito verde, es la sonda de vibración, que genera un diámetro de onda, que es el D mayúscula, si lo vemos acá en el video, perdón, acá en el video salía en la última parte, déjenme ahí que aparezca en la animación. Tengo la sonda y genera, ¿cierto?, una onda de vibrado, si se fijan acá, una onda de vibrado, ¿sí la ven? ¿La ven, cierto, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, eso es lo que es el D mayúscula, este D mayúscula, ¿ya? El D minúscula es el diámetro de la sonda. Entonces yo la sonda la compro por diámetro, de 40 milímetros, de 60 milímetros, etc. Entonces yo tengo un diámetro de sonda que genera un diámetro de acción, y lo que yo busco es que estas ondas se traslapen unas con otras, ¿ya? Se traslapen unas con otras, de modo que no quede zona del hormigón sin vibrar. Ahora, ojo, porque tampoco es recomendable sobrevibrar. Ya vamos a ver algunos problemas que se generan en la sobrevibración. Entonces, aquí en el ejemplo, vamos a tener una sonda de 60 milímetros, si se fijan acá, ¿ya? El diámetro de acción es 8 veces esos 60 milímetros, ¿ya? Y vamos a tener entonces un distanciamiento entre inserciones de 36 centímetros. Es decir, vamos a insertar aquí cada 36. También vamos a calcular el distanciamiento de la primera inserción hacia el moldaje, y en este caso son 18 centímetros. ¿Qué es lo importante acá? El vibradorista no va a estar midiendo estos 36 centímetros, estos 18 centímetros. Lo que hace principalmente es, de alguna manera, hacerse una distancia mental de esta distancia, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es establecer el S y el S al muro, al moldaje, ¿no es cierto? Y podemos establecer esta distancia.
¿Qué es lo importante de esta tabla? Porque recuerden que, si nos vamos hacia atrás, la norma dice que con los equipos adecuados, ¿sí? Aquí, en este punto, con los equipos adecuados. ¿Qué es lo que tenemos acá de equipos adecuados? ¿Qué son los equipos adecuados? Básicamente, lo que nosotros debemos manejar es una tabla de estas características, donde yo tengo los rendimientos de los vibradores, ya aquí ustedes pueden ver dónde se usa cada uno, y en el caso que veíamos recién en el ejemplo, tenemos un vibrador de 60 milímetros de diámetro de sonda o de botella, ¿ya? Donde tenemos frecuencias que van entre los 9.000 y los 13.500 revoluciones por minuto. Aquí recordar, o no recordar, sino que les comento, que en la medida que yo tenga más matriz fina en mi hormigón, yo requiero vibradores con mayor frecuencia, ¿ya? Los vibradores para hormigones con matriz de árido gruesa son de baja frecuencia y con matriz de árido fino son de alta frecuencia. Voy al ejemplo. Hormigones de pavimento tienen preferentemente una matriz de árido gruesa y los hormigones a la vista, por ejemplo, tienen preferentemente una matriz de árido fina. Entonces ahí uno se va haciendo la idea. ¿Cómo elegir el diámetro de la botella? El diámetro de la sonda o de la botella tiene que ser no más allá de 1/3 del espesor de los elementos que estamos compactando. Ya, por lo tanto, ahí es donde yo tengo que seleccionar este diámetro. No todas las sondas sirven para todos los hormigones. En el ejemplo que les daba numérico, donde teníamos, recuerden, un espaciamiento de 36 centímetros entre inserciones y 18 centímetros de inserciones entre inserción y moldaje, tenemos un rendimiento, si se fijan acá, de 8 metros cúbicos por hora. ¿Sí me siguen, chiquillos? Esto es importante porque esto siempre lo pido y muchas veces no me lo entienden. Entonces tengo acá un rendimiento de 8 metros cúbicos por hora, ¿ya? Con una sonda de 60 milímetros. Si yo quiero pedir 4 camiones a la hora, los camiones traen 8 metros cúbicos cada uno. Si yo quiero pedir 4 camiones a la hora, la pregunta es, ¿cuántos vibradores necesito? ¿Cuánto trae cada uno de los camiones? 8 cubos. Necesitaría 4. Necesita 4 vibradores, exacto. ¿Sí? Es una relación bastante simple porque es como un regla de 3. Pero yo muchas veces lo pongo en las pruebas y la mayoría de las veces siempre tengo alumnos que en el fondo no son capaces de calcular esta relación que hay entre cuántos vibradores necesito versus cuánto es mi programación. Aquí yo tengo dos alternativas. O tengo mayor espaciamiento de camiones, o sea, pido menos camiones para vibrar con menos vibradores, o aumento el número de vibradores. ¿Y por qué este punto es importante? Y aquí quiero hacer harto énfasis, chiquillos, porque nosotros en construcción pagamos o medimos el hormigón o el avance de la obra de hormigón, la medimos en metros cúbicos colocados, ¿ya? Sin embargo, es el vibrado el punto débil, digamos, de la producción, y desafortunadamente no se ve esto en obra, porque si yo vibré a la rápida, digamos, o vibré mal, igual coloco los metros cúbicos, igual voy a pagar los metros cúbicos a la hormigonera, le voy a pagar a la cuadrilla el avance y todo, pero vibré mal. Entonces muchas veces pasa que yo estoy colocando hormigón y tengo menos equipos y vibro mal nomás, total, quedan nidos y después los reparo, pero en el fondo hay que tener en cuenta que yo tengo que medir el hormigón bien colocado, no solo el hormigón colocado, y el hormigón bien colocado requiere que yo tenga los equipos adecuados para la compactación, ¿ya? Y que considere que es la compactación la que va a determinar mi velocidad de colocación. ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí, profe, se entiende bien. Ya, estupendo. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo quiera colocar más hormigón, tengo que colocar más vibradores. Si no tengo tantos vibradores, lo que tengo que hacer es bajar el volumen de colocación. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo en cuenta porque a veces también tenemos
problemas en obra respecto de que se me echó a perder un vibrador y ahí no tengo nada que hacer, ¿ya? En cuanto al procedimiento, la sonda debe entrar verticalmente tal como se ve aquí abajo. Entra absolutamente vertical, no inclinada, esto es incorrecto, ¿ya? Y debemos considerar los espaciamientos de acuerdo a la fórmula que consideramos al principio, ¿ya? Entra en forma rápida y sale en forma lenta. ¿Qué tan lento? Tiene que salir a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Aquí tampoco se trata de medir la velocidad, sino que, por ejemplo, al vibradorista se le entrega la instrucción de que para ese elemento de un espesor, por ejemplo, de 40 centímetros, él tiene que contar hasta 8 para sacar el vibrador. ¿Qué es lo que pasa? Como muchas veces el vibrado es el punto débil del avance de la construcción con hormigón. Es el cuello botella, o sea, es donde yo debiera frenar la velocidad de hormigonado, ¿ya? O acelerarla. Entonces, lo que se hace es que si yo tengo, lo que se hace en la práctica que está incorrecto, es que si yo tengo más hormigón que colocar, meto el vibrador más rápido, pum, 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 lo voy colocando y se acabó, avancé. Pero lo que debo hacer es colocarlo rápido y sacarlo en forma lenta. Es a la salida del vibrado que yo arrastro las burbujas de aire hacia afuera. Es en la salida. Y por lo tanto, lo que yo necesito es que el vibrador salga de manera lenta a la superficie, ¿ya? Las inmersiones tienen que ser ordenadas, como la malla que tienen ustedes acá abajo, ordenada, no en cualquier parte. Y esto ustedes cuando hagan las prácticas, o a lo mejor si ya las han hecho, se pueden dar cuenta que esta cuestión es un desorden en obra, ¿ya? Tienen que ser ordenadas de modo de yo saber dónde ya he incorporado el vibrador y cómo voy a avanzar, ¿ya? Esto es lo que yo busco, esto que está acá, que se traslapen las ondas de vibración, no que queden estas zonas al interior del elemento sin vibrar, porque en ese caso vamos a tener, por supuesto, un elemento estructural que no se va a desempeñar mecánicamente como lo pensó el calculista, ¿ya? Y se puede vibrar el hormigón hasta que no quede la marca dentro de la mezcla, ¿ya? En cuanto a las capas, hay recomendaciones súper extremas que son de 50 centímetros, esto es totalmente improductivo, chiquillos, así que no, en general lo que se hace es que la primera capa, la de más abajo, es una capa más de menor dimensión, por ejemplo, en construcción habitacional, que son de 2.5 metros de altura las capas, yo la primera capa la hago de 1 metro y la segunda la hago de 1,5 metros, ¿ya? Porque la primera capa siempre es mucho más crítica. Y la idea es que el vibrador traspase a la capa anterior de modo de borrar esta línea de hormigonado, ¿sí? De modo de borrarla, ¿ya? No debiéramos tocar el moldaje con el vibrador, no debiéramos tocar las armaduras con el vibrador, también en obra está esa práctica donde cuando hay mucha enfierradura, lo que hace el vibradorista es pegarle con el vibrador a la enfierradura y que según él, la enfierradura es la que vibra el hormigón. ¿Qué es lo que pasa en esa condición? Es que el radio de acción se abre desde la enfierradura, dentro del hormigón, desde la enfierradura hacia afuera, y por lo tanto genera problemas de adherencia entre hormigón y armadura. Ya estoy exagerando, pero imagínense, en vez de colocarle barras con resalte, ponerle barras lisas. Ese es más o menos el efecto que se puede generar. Y recordar de introducir la sonda a la capa anterior. Tampoco, dado para el cuidado de los equipos, es que los vibradores funcionen fuera del hormigón y siempre mantener extendidas las mangueras. En general, esto es muy complicado en obra porque el vibrado